Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me han invitado a participar del Book Tag. El Book Tag es una cadena de videos donde cada uno de nosotros dice los 10 libros que le parecen imprescindibles. 10 libros que uno siente que debe leer, que no se pueden prescindir de ellos. No necesariamente nuestros 10 libros favoritos. Por eso no voy a incluir en esta lista algunos de mis libros de cabecera como Hombres y Engranaje, de Sábato, etcétera. Libros que me han influenciado muchísimo, pero que realmente no considero imprescindibles. Eh, a mí me ha etiquetado Félix de Resúmenes en Telequia. Gracias, Félix. Eh, Soy, como saben los seguidores de este canal, un fan incondicional de la civilización occidental moderna. Así que creo que no va a haber ninguno de otra cultura en esta lista. Y los 10 libros que voy a recomendar son 10 libros para entender la civilización occidental moderna. Eh, ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Una la considero objetivamente superior a otras. Por motivos históricos. No es que no haya hombres sensatos en Asia, en África. Simplemente creo que por motivos históricos muy complejos, la cumbre de la civilización humana se alcanzó en una cultura en particular que tiene su origen en la Europa del siglo XV. Y por otra parte, simplemente porque vivimos acá. Uno puede no conocer las leyes de tránsito de la isla de Man, pero si no conoce la de su ciudad, se lo van a llevar puesto. Así que por esa mera razón circunstancial conviene conocer nuestra cultura. Y este va a ser el tópico de este video. Empecemos con Platón, no un libro particular, Platón en general. Curiosamente no está en la portada de esta edición, que es de un fragmento de la escuela de Atenas de Miguel Ángel, de Rafael creo. Eh, Platón es la base es una de las dos columnas en las que se apoya el pensamiento moderno. Es el No es un idealista en sentido filosófico técnico del término, pero es su teoría de las formas, es la piedra fundamental del idealismo que van a desarrollar siglos después varios pensadores alemanes. Y conviene entender este idealismo en sentido amplio porque esta idea del desprecio del caso concreto, esta idea de la abstracción, es una de las piedras fundamentales de nuestra cultura. Más allá que esa filosofía uno pueda estar en franca oposición, pueda considerarla obviamente incorrecta, es un asunto, es algo que influye un montón de productos culturales. La otra pata, Aristóteles. En este caso es la ética, pero tampoco estoy recomendando un libro específico de él, estoy recomendando a Aristóteles. Su ética, su metafísica, sus tratados de lógica están empezando a quedar un poco desactualizados, pero sus tratados de lógica. Aristóteles es la contracara de Platón, es el interés el interés por la observación, el interés por el caso concreto, que también siglos después va a ser la base del pensamiento científico. Eh, Siguiendo con los filósofos, no se asusten, no les voy a recomendar a Kant ni a Hegel, pero sí a Descartes. El discurso del método de Descartes. Creo que es la mesa que se apoya en estas dos patas que acabo de mencionar. Es el origen del pensamiento moderno, es donde se sintetizan la observación de Aristóteles con el idealismo, con la abstracción matemática geométrica de Platón. Eh, Quizás hay otro filósofo de la ciencia de la época, para empezar el término filósofo de la ciencia es un anacronismo, pero hay otros pensadores del método científico de la época más cercanos a la idea de ciencia que tenemos nosotros que no Descartes. Descartes todavía tiene
un fuerte componente idealista, pero sí Descartes me parece que es el mayor representante del pensamiento moderno. Es un hombre moderno típico y por eso lo recomiendo. Además es un libro estupendo, el, el discurso del método. Saliendo de la filosofía tenemos la Biblia. Es simplemente el libro básico de la religión mayoritaria moderna, en sus dos versiones, católica y protestante. No hay mucho que decir, simplemente es un libro que conviene conocer de primera mano y no dice en alguna parte de la Biblia tal cosa con la que estoy a favor o con la que estoy en contra. No, conviene leerlo, conviene ver de qué se trata. Y como complemento de la Biblia, del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno, donde un pensador cristiano muy lúcido, con una muy buena lógica, una erudición vastísima, reflexiona sobre lo que él llama la agonía del cristianismo, donde usa esa expresión en sus dos acepciones, como decadencia de esa religión y como agón, como lucha, como la resistencia del cristianismo, la lucha del cristianismo. Un libro muy profundo, lo recomiendo. Yo aclaro que soy ateo yo. Lo recomiendo por la profundidad de pensamiento que, que tiene. Shakespeare, tragedias completas. Las comedias también me gustan, pero si tengo que recomendar uno, las tragedias. Es un autor que Es un autor que ha tenido haters y amantes a lo largo de los últimos 400 años. Yo creo que es una de las personas que con más profundidad caló en la mente humana. Quizás porque no existía la psicología como ciencia. Se sabe que Shakespeare consultaba a médicos para, para corregir algunos detalles. Por ejemplo, el sueño de Lady Macbeth, originalmente lo había escrito de un modo y un médico le dijo, los sueños no son así, una especie de psicoanalista Avant la Lettre, le dijo, los sueños no son así, los sueños no funcionan así, y Shakespeare reescribió toda la escena. Pero lo interesante es que está muy poco condicionado por un trabajo científico casi inexistente. Entonces se metió a estudiar a la condición humana como poeta filósofo. Y creo que en ese aspecto no ha sido superado. Eh, La construcción de sus obras a veces tiene algunos agujeros, pero como conocedor de la naturaleza humana, Shakespeare. No hay con qué darle. Eh, en sentido muy parecido, Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. Si Shakespeare es el gran estudioso del hombre con minúscula, del hombre individual, Tucídides es el gran conocedor de la humanidad, del hombre con mayúscula. No es solo el cronista de una guerra que ocurrió hace 25 siglos. Además, es un estupendo cronista de una guerra que ocurrió hace 25 siglos. El concepto de historia de Tucídides no es el actual. A lo que nosotros llamamos historia, Tucídides lo llama arqueología, neologismo que inventó él, y que incluye lo que nosotros llamamos arqueología, pero lo incluye como una parte. Lo que Tucídides llama historia es el conocimiento profundo de un hecho importante, reciente, que uno conozca de primera mano. O sea, no... Para Tucídides la historia de la Segunda Guerra Mundial solo se pudo escribir hasta 1990, por ahí. Nosotros ya no podemos escribir una historia en el sentido que le da él el término. Una historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para extraer las leyes de la condición humana. Eso es lo que busca. Por eso su obra es inmortal. Es porque no está escrita para hoy ni para mañana. Y Tucídides era perfectamente consciente de esto. Sabía que lo íbamos a seguir leyendo después de milenios. Por eso
pone mucho interés en algunos asuntos que son interesantes pensando en la posteridad, como fechar con precisión el origen el inicio de la guerra, lo cual podría haber dado una fecha cualquiera del calendario en uso, pero previó que ese calendario iba a dejar de ser usado, se iba a volver dudoso, entonces da 5 o 6 referencias cronológicas distintas, pensando en nosotros, en los lectores del siglo XXI. Eh, Sigo con una recomendación genérica, no un libro específico. Necesitamos leer libros que hablen de la guerra, que no sean libros de aventura, que sean libros que hablen sobre lo que es la guerra. Voy a recomendar 2 en particular de la guerra, del mariscal Karl von Clausewitz, y Viejas y Nuevas Guerras, Simetría y Privatización de la Violencia, un libro mucho más reciente de este tipo, que habla de lo que es la guerra hoy, que es una guerra muy distinta a la que conoció Clausewitz en el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y te necesitamos una... Que te vaya bien, ya atiendo. Me está sonando mi teléfono por si el micrófono no lo capta. Y necesitamos una visión realista de la guerra. Necesitamos entender la guerra como es realmente. Porque es un factor de primer orden que da forma al mundo en que vivimos. Da forma a nuestra vida. Todo en la vida social está diseñado pensando en la guerra. La tecnología, las ciudades, etcétera. Instituciones que a primera vista no parecen tener una utilidad militar tienen como primera prioridad su aplicación en caso de guerra, por ejemplo el sistema de salud. Y necesitamos conocer la guerra de modo realista, porque los documentales del History Channel son cortometrajes de aventura, no son... necesitamos libros profundos analíticos del tema. En particular recomiendo algún libro sobre la Segunda Guerra Mundial, no necesariamente este en particular. Necesitamos conocerla por libros, no por documentales del History Channel, porque es la guerra que dio forma al mundo donde vivimos, es la guerra que conformó las naciones, las alianzas del mundo de hoy. Más allá de que haya habido conflictos internos, guerras frías y otros cambios, pero el mundo donde vivimos le dio forma a la Segunda Guerra Mundial. Así que necesitamos conocer en particular ese hecho histórico. Recomiendo, acá lo tengo en las obras completas, recomiendo una serie de conferencias de Sigmund Freud, psicoanálisis de 1909-1910. Es una explicación muy breve de lo que es el psicoanálisis, que no solo es una teoría psicológica profunda, interesante, sino que ha dado forma a la cultura de los últimos 100 años. Ha influenciado en el arte, en la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso si se la considera incorrecta como teoría psicológica, no es algo de lo que podamos prescindir. No podemos hablar, por ejemplo, del arte surrealista sin hablar del psicoanálisis. Por poner un ejemplo cualquiera, no estoy diciendo que el arte surrealista sea imprescindible, pero el psicoanálisis ha modelado nuestra cultura por un siglo y lo sigue haciendo. Si se le animan, la interpretación de los sueños, que ya es un libro mucho más considerable, pero como introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud de 1909 y 1910. Desde una perspectiva filosófica también, para quienes están interesados en cuestiones de filosofía, sospecho que ese es el caso mayoritario de quienes ven canales como este, recomiendo también El sentido antitético de las palabras y de la negación, también de Sigmund Freud. La mente humana es un librito de divulgación de Claire Reiner,
Es uno de los últimos libros de verdadera psicología que se llegaron a publicar a mediados de los 80. No es un libro profundo, es un librito de divulgación para el público masivo, pero que muestra lo que fue el punto más avanzado que alcanzó la psicología moderna. Es el eclecticismo que se estaba en la que el eclecticismo que dominaba la psicología en la década del 70, donde toman un poco del psicoanálisis, un poco del conductismo, un poco de la biología evolutiva, eh, algo de la escuela de la Gestalt, y hacen toda una Piaget, y hacen toda una ensalada con eso, y bueno, más o menos es así la cosa. Eh, en libros que no son populares, este es un libro popular, eh, se reflexionaba que eso era una etapa claramente era una etapa transitoria, ese eclecticismo que se estaba a punto de... Estaba esperando su Einstein, la psicología, se estaba esperando una revolución científica que cambiara, reemplazara ese eclecticismo por una teoría más armónica, más coherente. Eso no ocurrió. Se empezó en esa época, ya estaba combatiéndose la verdadera psicología y actualmente ha sido prácticamente prohibida en todas las universidades del mundo. Quedó estancada ahí. Por eso recomiendo leer algunos libros de divulgación de psicología de esa época, 70, 80, que fueron los últimos años que se habló de verdadera psicología. Recomiendo otra recomendación genérica, La evolución de la física de Albert Einstein o Leopold Infield. Pueden nuevamente reemplazar este libro por cualquier libro similar. Creo que necesitamos una... Por ejemplo, estoy leyendo La revolución copernicana de Thomas Kuhn, lo estoy por terminar en estos días. Libro estupendo que es, de modo a medias involuntario, la mejor historia de la astronomía que leí en mi vida, aunque no sea la intención del autor. Necesitamos conocer de primera mano la ciencia moderna. No en canales de YouTube científicos de alguna parte, de algún instituto que tiene un nombre muy importante, descubren alguna cosa. Esa no sirve para nada. Necesitamos una historia de cómo se partió de las cosmologías de los filósofos presocráticos en la Jonia del siglo V, VI antes de Cristo, hasta llegar al estado de la tecnociencia actual. Necesitamos esa perspectiva histórica porque es la que nos dice dónde estamos parados. Bueno, vino esta teoría, después vino esta otra, que criticó esto, mejoró esto otro. Eso es importante. Libros que tengan perspectiva histórica sobre la ciencia. La evolución de la física es un estupendo libro que arranca con la física de Newton. Está centrado en estos últimos siglos, en esos 300 años que van de Newton a los autores, casi 400 ya. Libro muy recomendable, y si quieren algo más amplio, La revolución copernicana de Kuhn. Y por último, un libro que puede parecer muy local, para Política británica en el Río de la Plata, de Raúl Scalabrini Ortiz. Aunque no estoy diciendo que sea un libro que únicamente le interese a alguien de esta parte del mundo. También recomiendo su complemento, Historia de los ferrocarriles argentinos, del mismo autor, que es un poco una larga nota a pie de página de política británica en el Río de la Plata. Creo que es un libro que fue escrito para el hombre culto de Buenos Aires de 1940. Pero se ha vuelto universal, se ha vuelto mucho más amplio. ¿Por qué? Porque esa política de colonialismo encubierto que aplicaba el Reino Unido sobre el Río de la Plata, sobre la cuenca del Río de la Plata, es la misma estrategia que hoy están aplicando instituciones como la Unión Europea para colonizar Europa, incluyendo el Reino Unido, y
otras instituciones como la ONU en el resto del mundo. Entonces, es interesante porque describe cómo funciona ese colonialismo encubierto, ese colonialismo de, bueno, ustedes son un país independiente, nosotros somos otro país independiente, cada uno haga su vida, pero en realidad están invadiendo de otro modo sutil que no es mandando las tropas a desembarcar. Es otra forma de invasión, es otra forma de colonización que, por ejemplo, hoy está sufriendo el Reino Unido. Y, y podría hacer un comentario, jaja, con esto, pero no lo voy a hacer. Yo creo que yo estoy firmemente convencido en que todo pueblo tiene derecho a la independencia, tiene derecho a la soberanía, tiene derecho a decidir sobre su futuro y sobre las leyes que quieren que lo rijan. Eso incluye al pueblo que menos ha respetado ese derecho en toda la historia de la humanidad. Eh, pero, repito, para Sun Tzu decía conocer a tu enemigo y no podemos, tenemos que conocer a nuestro enemigo y Política Británica en el Río de la Plata es un libro imprescindible para eso. Porque si estamos esperando, oímos el término invasión y estamos esperando que vengan los lanchones de desembarco con gente corriendo en una playa, eso ya no ocurre, eso ya no va a pasar. Hoy en día funciona de otro modo y se logra el mismo objetivo. Y repito, es un libro que es estupendo describiendo un caso puntual de esa estrategia. Además, si son de Buenos Aires, si son de Argentina, si son del Río de la Plata, sentido más amplio, no solo Argentina, es un excelente libro para pildorarrojearse y conocer nuestra verdadera historia y no las mentiras que nos han contado en la escuela totalmente controlada por el enemigo. Y además, si son de esta parte del mundo, tiene ese plus. Así que son estos los 10 libros que considero imprescindibles. Espero que les hayan resultado interesantes, espero que sigan alguna de estas recomendaciones. Por mi parte voy a etiquetar a otro youtuber y lo etiqueto a Alejandro de Estamos Filosofando, canal que he descubierto hace poco. Está muy interesante, un canal muy agradable que explica con mucha facilidad de la filosofía y lo recomiendo para todo el mundo. Hay gente que está pensado ese canal y lo dicen acerca de para gente que no necesariamente tiene conocimiento de filosofía. O sea, para todo el mundo. Se lo recomiendo. Nos estamos viendo hasta la próxima.